¿Qué te pasa? Desde que andas pensando en ese cortometraje, solo serio vivís. Es que vos lo mirás como que no fuera nada, tipo. Bien sabés que ha sido mi sueño de toda la vida hacer una película. Y lo peor es que nada se me ocurre, o todo lo que he pensado no me sirve. Mejor dormir, Aldo. Vos desvelándote de puro gusto. Yo que vos ya estuviera dormido, ¿eh? Ay, mañana hay que comprarle la leche al niño porque ya se le acabó. Para vos tal vez no significa nada, pero para mí significa una gran oportunidad. Tal vez una oportunidad que no se da todos los días. No lo puedo entender. Ya, claro.
te llevaron para el hospital La gente le puede llamar la atención que es dejarlo como para nada más que un... este museo es bien bonito. Ando buscando un libro de la historia del cine o algo que tenga información de cómo se hace cine. Sí, mira, lo que pasa es que puede ir. Bueno, le agradezco. Muchas gracias. Gracias. Vaya, hola. Gracias, hermano. Mm-hmm.
Stop, stop. ¿Qué onda? ¿Y cómo va? Aquí, todo tranquilo. Como te digo, ya lo hemos terminado y va a llevar un buen rato de esto. No, aquí preocupado. ¿Y eso? No, porque por aquella cuestión del cortometraje ya mañana es último día para presentarlo. Ay, según yo ya lo había terminado. No, si tenía una... Mira, tenía una idea, ¿no? Que la había filmado con Edgardo, pero no me va a servir. Porque era una cuestión así como de... ¿Qué te puedo decir? Bueno, como que Edgar no conoce al papá y la mamá, ¿qué te digo? Lo abandona cuando está niño. Y entonces él se convierte en una persona mala, pues, ¿me entendés? Y después decide pelear del poder con alguien ahí del barrio. Y como las bajas del concurso no quieren ni que tenga contenido de violencia, ni que incite a los jóvenes a la violencia, pues entonces no me sirve, pues. Ey, ¿qué onda? ¿Tenés otra idea o te diste por vencido ya o qué onda? No, ayer tuve una idea, pero no se me va a resultar. Mira que me quedé hasta como las 2:30 de la madrugada, pelándome, pensando. Y la idea básicamente es, ¿qué te puedo decir? La dificultad que he tenido pues, para hacer este cortometraje, porque sí me ha costado. Exagerado, entonces, no sé pues hasta dónde me puede servir esta idea. ¿Qué te parece a vos? Suena bien, amigo, pero ¿vos crees que te acepten eso? O sea, las reglas del concurso ya las leíste, me imagino, ¿verdad? No, eso sigo porque es más artístico que otra cosa. Sigo.